Bueno, entonces vamos a ver, vamos a hacer como un paralelo, ¿sí? En estos dos tipos de proporcionalidades, es proporcionalidad directa y vamos a colocar por acá proporcionalidad inversa. ¿Listos? Entonces, esta es la proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. La de proporcionalidad directa lo vamos a hacer aquí a la izquierda de la pantalla, la proporcionalidad inversa aquí a la derecha. Entonces, y acá la variable de crecimiento. Entonces, ¿qué es una variable? ¿Qué es una magnitud? ¿Sí? Son dos conceptos que se pueden relacionar, pero no son lo mismo. La variable, como su palabra lo indica, ¿sí? Es que va variando. ¿Pero qué va variando? ¿Sí? Pues puede ser una incógnita, puede ser la representación de algo desconocido. Entonces, por eso las variables se expresan por letras, ¿sí? O por ejemplo, letras del alfabeto griego o letras del alfabeto. Entonces, variable, como su palabra, vuelvo y lo repito, ¿sí? Lo indica, es que va variando, ¿sí? Ya puede ser positiva o negativamente. Y magnitud es algo que nos permite medir la variable, ¿sí? Entonces, magnitud nos permite medir, en este caso, la variable. Fácil. Acá, cuando la proporcionalidad directa, en la proporcionalidad directa, si una variable aumenta, ¿sí? Si una variable aumenta, la otra también aumenta. Acá, si una variable disminuye, la otra variable también, ¿sí? Si una variable disminuye, la otra también disminuye. Un ejemplo. Entonces, digamos, a mayor desempleo, ¿sí? A mayor desempleo, mayor inseguridad. Entonces, si no hay buenas fuentes de trabajo en una comunidad, pues es lógico que muchas personas, pues, eh, tendrán que violar las normas, ¿no? Entonces, la inseguridad aumenta. Ambas aumentan, ¿sí? Aumenta el desempleo y aumenta la inseguridad. En física, si por ejemplo la velocidad aumenta, la distancia recorrida también aumenta, ¿sí? Por decir algo, si en una hora va a 60 kilómetros por hora, pues simplemente avanza 60 kilómetros. Pero si en una hora aumenta a 80 kilómetros por hora, pues ya va a avanzar 80 kilómetros en esa hora. Entonces, aumentó la velocidad y también aumentó la distancia recorrida. ¿Listos? Bueno, vamos a un ejemplo sencillito para no complicarnos, aunque pues hay unos ejemplos más elaborados, pero pues bueno, vamos a empezar por los sencillos. Sí, no, y en general no les voy a complicar tanto porque pues esto puede confundirse, por ejemplo, si le metemos notación científica, si le metemos inecuaciones, si le metemos otras cosas, pero no, vamos a tratar de mantenerlo así. Entonces, un ejemplo. Entonces, ejemplo. Eh, en un almacén, ¿sí? Lo que ya les dije, un almacén, eh, en un almacén, por cada prenda de ropa que se vende, se obtiene una ganancia de 5.000 pesos. De 5.000 pesos. Modelar la situación, modelar la situación para
1,2, 3, 4 prendas de ropa. Listos. Entonces, ¿qué sucede? Esto es proporcionalidad directa. ¿Por qué es proporcionalidad directa? Porque si más vende, ¿sí? Si vende más prendas, pues lógicamente su ganancia va a ser mayor. Porque por cada prenda que venda, ¿cierto? Se van a obtener 5.000 pesos de ganancia. Entonces, para esto nosotros podemos hacer una tablita muy sencilla, que esto lo van a ver mucho mejor el siguiente semestre, ¿sí? Que es funciones. ¿Sí? Esto es una aproximación a funciones. Aquí yo voy a hacer un medio repasito aquí de plano cartesiano, pero esto lo van a ver detenidamente lo que es cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales. Bueno, mejor dicho, ese concepto de funciones es muy importante dentro del cálculo. Bueno, entonces, bueno, hagamos aquí nuestra tablita, dejémosla acá. Listos, entonces, llamemos a X, llamémoslo como prenda. ¿Sí? A X llamémoslo como prenda, ¿sí? Y a Y lo vamos a llamar como ganancia, ¿sí? Nosotros acostumbramos los matemáticos a escribir siempre X e Y, ¿sí? Pero pueden ser diferentes letras. ¿Por qué? Pues porque las variables pueden nombrarse con letras diferentes a X y Y. Entonces, si vende una prenda, ¿sí? Se va a ganar 5.000 pesos. Si vende dos prendas, se va a ganar 10.000 pesos. Si vende tres prendas, va a ganar 15.000. Si vende 4 va a ganar 20.000. A eso me refería cuando dicen que modelar la situación para una, dos, tres y cuatro prendas. Pero eso significa pues que esto puede ser infinito, ¿no? Pueden vender 5, 10, 15, 20 o más prendas. Entonces, empezamos a analizar lo siguiente. Vamos a hacer la gráfica. Entonces, en el plano cartesiano, ¿sí? Este plano cartesiano ustedes lo vieron en su bachillerato y lo trabajaron bastante, ¿sí? Ustedes deben saber graficar puntos en ese plano cartesiano. Si no lo saben, pues les recomiendo que miren un tutorial de cómo graficar de una vez fraccionarios, decimales, radicales y todo. El otro semestre lo van a necesitar. Bueno, entonces, este es el plano cartesiano, la intersección de dos ejes perpendiculares, ¿sí? O sea, forman ángulos de 90 grados. Y entonces, yo puedo llamar aquí 1, ¿sí? Puedo llamar aquí 2, aquí 3, aquí 4, y vamos a dejarlo ahí 4, ¿sí? Recuerden que esto es X o número de prendas. Aquí voy a llamar 5, ¿sí? Entonces aquí yo voy a llamar 5. Aquí 10, yo puedo hacer eso. O sea, lo que yo no puedo hacer, por ejemplo, en esto de los ejes, y aprovecho para ir diciendo esas cositas. Por ejemplo, yo no puedo decir aquí valió de 5 a 10 y, por ejemplo, aquí llegar y decir la misma distancia de 5 a 10 y llegar aquí y colocar 30. ¿Sí? No, esa escala se puede o se tiene que mantener proporcional. ¿Sí? Entonces aquí no interesa que llame de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí lo estoy haciendo de 5 en 5, pero la distancia tiene que ser la misma de 5 a 10, de 10 a 15 y de 15 a 20. ¿Sí? En otras palabras, lo que estoy diciendo es que los ejes, ¿sí? Tanto X como Y, pueden ser valores diferentes. Aquí puedo decir, por ejemplo, de uno en uno, ¿sí? X, menos 1, menos 2, menos 3, o 10, 20, 30. Pero aquí, por ejemplo, el eje Y, si estamos hablando de millones, entonces podríamos colocar aquí 5 millones, 10 millones, 15 millones, pero lo que sí tiene que ser es que equidisten los puntos de acuerdo al valor, es decir, que sea igual distancia. Entonces, 1 con 5, entonces relacionamos 1 con 5 y lo colocamos acá. 2 con 10, lo colocamos acá. 3 con 15, ¿sí? Lo colocamos acá. Y 4 con 20.
y lo colocamos acá. Bueno, realmente este 1,5 quedaría más abajo. Entonces, aquí nos podemos estar dando cuenta que esto, la gráfica, es una línea recta que pasa por el origen, ¿sí? Bueno, ahí no me quedó así muy claro, pero los puntos pues van ahí. Sí, si ustedes lo hacen en una cuadrícula, pues, bueno, por eso es que me gusta a veces más Paint. Pero, ¿qué nos está indicando esta línea, esta línea recta? Que es una proporcionalidad directa, ¿sí? Entonces, las tres características de la proporcionalidad directa son, uno, aquí la variable, la magnitud de la variable. ¿Qué significa eso? Que si una aumenta, la otra también aumenta. Que si una disminuye, la otra también disminuye. Dos, acá, que la gráfica, ¿cierto? Es una línea recta que pasa por el origen del plano, es decir, por 0,0. Siempre va a pasar por acá. Si arranca en 5, si arranca en 10, si arranca, a pesar de que sea una línea, ¿sí? Pues lógicamente ahí ya deja de ser proporcional directa, ya no es proporcional. Entonces siempre tiene que pasar por 0,0 y eso es una línea recta. Y 3, ¿sí? 3, hay algo que se llama constante de proporcionalidad, ¿sí? Y en este caso, la constante de la proporcionalidad va a ser y sobre x. Constante, recuerden que en matemáticas constante es algo que se mantiene por decir algún número, por ejemplo el número 4, entonces 4 es constante, siempre es 4. Entonces, ¿qué pasa si nosotros dividimos y sobre x? 5 dividido en 1, me da 5. 10 dividido en 2, 5. 15 dividido en 3, 5. 20 dividido en 4, 5. Entonces, en este caso, nuestra constante de proporcionalidad es el número 5. ¿Listos? Entonces, eso es lo que se llama proporcionalidad directa, una proporcionalidad muy sencilla, ¿sí? Y aquí quedan las tres características más importantes de esa proporcionalidad directa. Entonces, uno, respecto a la magnitud de la variable, si una aumenta, la otra aumenta, en una disminuye, la otra disminuye. Dos, que la gráfica es una línea recta. Y tres, que hay una constante de proporcionalidad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el almacén saca una promoción de que llega y dice, si vendemos 5 prendas al mismo cliente, ¿sí? Entonces la quinta prenda ya no hay ganancia, se le rebajan esos 5,000 pesos. Entonces, automáticamente, ¿sí? Tendríamos lo siguiente. Bueno, voy a hacerlo en rojo para que no dañemos lo que ya hemos hecho, que es la proporcionalidad directa, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo llego y coloco acá 5, ¿sí? Se vendieron 5 prendas, pero resulta que ya no gané nada en esa prenda. ¿Por qué? Pues simplemente porque, bueno, vamos a colocarlo aquí en rojo, 5, y resulta que ya no gané nada. ¿Por qué? Pues porque la publicidad, la estrategia de mercadeo nos dice que si vende 5 prendas, ¿sí? El negocio pierde la ganancia de esa quinta prenda, o sea, se le rebajan esos 5,000 pesos, ¿sí? Y ya deja de ser una línea recta. ¿Por qué? Porque miren, aquí 4 era 20 y 5, 20 también, ¿cierto? Entonces, esta función quedaría algo aquí así, ¿sí? Entonces, es decir, ya no es esta flechita, sino va así, como en diagonal, y luego cruza acá. Ya deja de ser una línea recta con esa promoción que se hizo y dejaría de ser directamente proporcional. ¿Listos? Bueno, ahora vamos a hacer la proporcionalidad inversa. Entonces, aquí, respecto a la magnitud de la variable, cuando una aumenta, ¿sí? La otra disminuye. Cuando una aumenta, la otra disminuye. ¿Sí? La otra disminuye. La otra variable, ¿no? Estamos hablando de variables. Y aquí, cuando una disminuye, la otra aumenta. Listo. Entonces la otra aumenta.
A ver, ¿quién me da un ejemplo de esos? A ver, preguntémosle aquí a alguien, a Diego León. Yo, Primero que me apareció ahí. Bueno, ahorita, Diego, dígame un ejemplo de que cuando una aumenta, la otra disminuye o viceversa. Cuando uno compra algo, pues, o sea, recibe algo, pero disminuye la plata, ¿no? O sea, aumenta, por ejemplo, sus bienes, pero disminuye el dinero en efectivo, podría ser, ¿no? Sí, sí, señor, sí, eso. Listo, muy bien. ¿Algún otro ejemplo? Gracias, Diego. Profe, Juan, profe, Juan la... Ortiz, cuénteme. No, dale, si, compañero, ya hablo. si un ejemplo es en un ejercicio, si 10 maestros hacen 20 casas en 10 días, por ejemplo, 20 maestros, ¿cuántos días se gastarían en las mismas casas? Tiene que reducir el tiempo de la... Perfecto, muy bien. Entonces, a mayor cantidad de maestros, pues tiene que disminuir el tiempo, ¿no? Entonces, es una proporcionalidad inversa. Muy bien. Nairo, cuéntenos. Profe, otra puede ser por lo menos la que se hablaba, pero sería velocidad-tiempo, ¿sí? Porque igual ya no hablaríamos en kilómetros, sino en tiempo. Entonces, si su merced en 10 kilómetros a mayor velocidad, ¿sí? Va a gastar menos tiempo. Perfecto, muy bien. Entonces, si aumenta la velocidad, pues disminuye el tiempo. Mientras la velocidad con la distancia recorrida sí es directamente proporcional. ¿Por qué? Porque si la velocidad aumenta, la distancia también. Pero la velocidad con el tiempo no, ya no es directa, es inversa. Porque si aumenta la velocidad, disminuye el tiempo. ¿Listos? Perfecto, muy bien, Nairo. Bueno, entonces, recuerden que la proporcionalidad, o sea, si hablamos de proporcionalidad, tiene que cumplirse para todos los intervalos, ¿no? Miren acá en este caso, por ejemplo, con uno solo, que ya dejó de ganar la misma ganancia, bueno, valga la redundancia, dejó de obtener la misma ganancia por cada prenda, ¿sí? Eh, Automáticamente dejó de ser directamente proporcional, ¿sí? Bueno, vamos a un ejemplo. Entonces, un arquitecto un arquitecto debe diseñar lotes rectangulares de diferentes tamaños enteros, bueno, con medidas enteras, cuya área es 36 metros cuadrados. Metros cuadrados. Modelar la situación y graficar las posibles medidas de los lotes. Las posibles medidas de los lotes. Bueno, entonces, vamos a ver cómo quedaría eso. Entonces, un arquitecto debe diseñar lotes rectangulares de diferentes tamaños con medidas enteras, cuya área es 36 metros cuadrados. Modelar la situación y graficar las posibles medidas de los lotes. Entonces, ¿cómo cuadraríamos ahí? ¿Cómo haríamos eso? Se buscan dos números, se Por ejemplo, multiplica la ¿cuáles? medida. 9 por 4, Perfecto, 9 por 4, muy bien. ¿Otro cuál sería? 12 El por 6, 3, 12 por 3.
6 por 6 No. es 6 rectangular. por 3. Entonces, un cuadrado es un rectángulo. Bueno, vamos a ver ustedes qué opinan. Opción A, todos los cuadrados son rectángulos. Opción B, todos los rectángulos son cuadrados. B. ¿Será que sí? ¿Será que no? Otra vez, opción A, ¿cómo era? Todos los cuadrados son rectángulos. Todos los cuadrados son rectángulos. Opción B, todos los rectángulos son cuadrados. ¿Cuál de las O dos es cierta? las dos. No. Entonces la B. La B, profe. Bueno, nuevamente, entonces todos los cuadrados pueden ser rectángulos o todos los rectángulos pueden ser cuadrados. Entonces, ¿qué opina? A ver, preguntémosle aquí a alguien, a ver. Preguntémosle a Luis Bernal. Luis Bernal, ¿nos escuchan? Luis Bernal, para no ponerle el punto negativo. Bueno, ¿o quién me responde? A ver, preguntémosle a otro, a ver. Sergio Pacahuí, Sí, señor. cuénteme, ¿cuál de las dos opciones? Pues yo creería que las dos, porque digamos si tenemos un cuadrado y lo dividimos, tenemos un rectángulo. Y pues en un rectángulo sería igual, si lo dividimos o cogemos alguna parte sería un cuadrado. Mm, Bueno, vuelvo y le repito, solamente una opción es válida. Entonces, Entonces vuelvo a decirla. la B. Todos los cuadrados pueden ser rectángulos o todos los rectángulos pueden ser cuadrados. Todos los Entonces, cuadrados pueden ser rectángulos. La B, no, profe. todos los cuadrados pueden ser rectángulos es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque es que ambos son cuadriláteros. Ambos tienen 4 lados. Ambos tienen 4 ángulos de 90 grados. ¿Sí? Entonces, en eso no hay ninguna diferencia. Pero la diferencia está en que el cuadrado tiene una condición, que todos sus lados deben ser iguales, ¿sí? Mientras el rectángulo no. El rectángulo puede tener una pareja de lados desigual a la otra. Por ejemplo, eh, o bueno, mejor dicho, no, es que no hay necesidad de explicar más. Esa es la Es que razón. tiene Entonces, que ser, porque si no, no sería rectángulo. entonces, ¿cómo? Pero es que sí tiene que ser un lado más lado que el otro, porque si no, no sería un rectángulo. No, pero es que póngale cuidado. Un cuadrado, por ser cuadrado, no deja de ser rectángulo. Es que es eso lo que estoy diciendo. En ninguna parte me dicen que un rectángulo no puede ser un cuadrado, pero un cuadrado por tener que tener, digamos, por tener que sus lados ser iguales, cualquier rectángulo no puede ser cuadrado. ¿Sí me hago entender? Hay rectángulos que miden, por ejemplo, 3 de un lado y 2 del otro. Eso ya no es un rectángulo, porque no tiene los lados iguales. ¿Sí me hice entender? Buscar una cotización de la pintura y Bueno, material para entonces, las bueno, entonces la opción es, ya se dieron cuenta, que todos los cuadrados pueden ser rectángulos, pero no todos los rectángulos pueden ser cuadrados, porque pues es lógico que un rectángulo, por ejemplo, que mida 10 de un lado y 2 del otro, eso no va a ser nunca un cuadrado. Mientras todos los cuadrados en ninguna parte dice que un cuadrado no es rectángulo, o sea, porque tengan los lados iguales, no. Cumple la condición de que tiene una pareja de lados paralelos. Esa es la definición de un rectángulo. Es un cuadrilátero con dos parejas de lados paralelos.
paralelos, pues que van en la misma dirección. Bueno, listo. Entonces no, sacamos un poquito ahí de geometría y vamos a continuar acá. Sino pues que me quedó como para que no quede esa duda. Entonces, vamos a llamar base y altura porque pues para hallar el área de un rectángulo yo tengo que saber la base y la altura, ¿sí? Entonces, tienen que medir 36 metros cuadrados. Si la base mide 1, automáticamente la altura tiene que medir 36. Pues porque 36 por 1 me da 36 metros cuadrados. Si la base mide 2, ¿sí? La altura va a medir 18. Si la base mide 3, ¿cierto? La altura va a valer 12. 12. Si la base vale 4, ¿sí? La altura tendrá que valer 9. 9. Si la base vale 5, 36 dividido en 5 ya no nos da un número entero. ¿Sí? 36 dividido en 5 ya no nos da un número entero, entonces no nos sirve. 6. Y aquí vamos a lo que ahorita estábamos cuadrando. ¿Esto será un rectángulo? Sí lo es, ya lo acabé. ¿Sí? ¿Por qué? Mide 6 y mide 6. Bueno. Ahora, si vale 7 no me sirve, si vale 8 no me sirve, ¿cierto? Porque 36 dividido en 8 no me da un número entero. Recuerden que son tamaños con medidas enteras. Ahora, pasamos de 9. aquí a 9 y sería 4. 3. Aquí sería 12, ¿sí? 12 y aquí me diría 3. ¿Sí? ¿Acá qué sería? ¿Qué coloco acá arriba? 18. 18. Perfecto. 2. Bueno, me sobra un cuadrito y aquí sería 36 y aquí sería 1. Listos. Entonces, ¿por qué esto es inverso? A ver, Se colocaron los datos al revés, lógico, ¿no? Por lo que Porque usted si dice que uno si aumenta, un el lado otro aumenta, disminuye. el otro disminuye. Profe, porque la base estaba aumentando y ¿cómo le llama la parte de abajo? la altura. La Altura. altura está disminuyendo. Entonces, por eso se llama inversa. Perfecto, muy bien. Esa es la razón. Mientras la base aumenta, la altura disminuye y lo hace proporcionalmente, ¿no? Ojo. Ahora, ¿cómo quedaría la gráfica? Entonces vamos a tratar de hacer la gráfica así como rápido, aunque no es una gráfica sencilla de hacer, ¿sí? Entonces, esto nos quedaría acá y lo colocamos acá. Entonces, vamos a llamar nuevamente a esto X y a esto lo vamos a llamar Y. Listo. Cuando X vale 1, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo como aquí tenemos que dividir esto hasta 36 y aquí también hasta 36. Entonces, hagamos acá por acá 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, digamos que por aquí vale 6, ¿sí? Aquí vale 12, 18, 24, 30 y 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, me pasé 1. Sí, es que aquí es 1, ¿no? Aquí es 6. Lo mismo acá, entonces vamos a dejar 6, 12, 18, 24, 30 y 36. Bueno, listo. Entonces, cuando X vale 1, Y vale 36. ¿Sí? Cuando X vale 2, Y vale 18. Entonces ya baja de una vez a la mitad. Entonces 6, 12, 18. Entonces 2 sería como por acá. ¿Sí? 2. Cuando X vale 6, Y vale 6. Entonces ya es por acá. ¿Cierto? Vamos aquí. Cuando X vale 6, Y vale 6. Cuando X vale 9, Y vale 4. Cuando X vale 12, Y vale 3. Entonces va a ser más como por la mitad. Por acá. Bien, la mitad es 6. Cuando X vale 18, entonces 18 vale 2. Bien pequeñito por acá. Y cuando X vale 36, 18, 24, 30, 36, va a valer 1, va a valer por acá.
Bueno, entonces, ¿cómo quedaría esa función? Entonces, bueno, vamos a ver si me da mañas para hacer esta función. Y es algo aquí así. No, no me la dejó. Pero vamos acá, no. Control Z. Entonces, a ver, hagamos esta, a ver si me la permite hacer. Ah, no, es continuo, no, este programa no me sirve. Bueno, la cosa es, vemos acá, listo. La cosa es que la gráfica es algo aquí así. Bueno, me generó error la función. Pero entonces, ahorita, cuando volvamos, ¿sí? Pues espere, la hacemos en Paint rápidamente. Sí, espere, hacemos la Paint. Sí, es que ese es el problema de estos programas que hay veces, bueno, y hay veces son muy buenos para escribir en matemáticas, pero vienen un poco de errores. Entonces, listo. Rápidamente hagamos la función. Entonces, quiero es explicarles más o menos cómo queda la gráfica. Esto queda algo aquí así. Hagamos la gráfica de otro color. Entonces, digamos que aquí era 1,36. Uy, pero espere, bueno, me quedó el eje Y, el eje X rojo. ¿Sí? Pero aquí dejémoslo negro. Digámoslo de fondo negro. Listos. Y ahora sí aquí con rojo y hagamos la curva. Entonces es algo que hacer. Bueno, es algo así. ¿Listos? Entonces, ya se me olvidó. Pensé que ya lo había configurado ahí. Listos. Y bajémosla por acá. Algo así. Entonces, uy, lo malo es que no les pude dejar pantallazo del programa. Ahorita voy a abrirlo a ver qué sucedió. Entonces, pónganle cuidado. Cuando aquí valía 1, ¿sí? Recuerden cuando aquí valía 1, más grande, y cambiamos de color. Cuando aquí valía 1, esto valía 36. ¿Sí? Y pasaba lo contrario acá. Cuando X valía 36, ¿sí? Y valía 1. Entonces, empezamos por acá. Decíamos que 6, que por aquí valía 6, entonces aquí también valía 6. ¿Sí? Algo como por acá. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si aquí valía 9, entonces aquí 4, 18 valdría 2, ¿sí? El 18 es como por acá, entonces valdría 2 y así. Entonces, en conclusión, muchachos, tenemos que la proporcionalidad inversa, cuando una variable aumenta, la otra disminuye, ¿sí? 2. Y bueno, y viceversa, ¿no? Cuando una disminuye, la otra aumenta. O sea, son opuestas las dos. Si una aumenta, la otra disminuye. Si una disminuye, la otra aumenta. 2. La gráfica, que es la que estamos viendo acá, ya no es una línea recta, sino es una curva. ¿Sí? Entonces la proporcionalidad inversa es una curva. Y la tercera, respecto a la constante de proporcionalidad, recuerden que en la directa, ¿sí? En la directa era Y sobre X. Aquí simplemente va a ser X por Y. ¿Sí? Y en el caso anterior, la constante era 36. ¿Sí? Recordémoslo, pues teníamos aquí X, teníamos aquí Y, ¿cierto? Y todos estos numeritos que multiplicamos, este por este, todo nos daba ¿cuánto? Nos daba 36. Pero ¿por qué eran multiplicados? En la directamente proporcional, se cogía el de abajo, ¿cierto? Que es la variable dependiente,
y lo dividíamos por el de arriba. En esta proporcionalidad inversa, para yo poder hallar la constante, simplemente tengo que multiplicar estos resultados. ¿Listos? Entonces, como esto está quedando grabado, ¿sí? La idea sería, pues, cuando en la grabación, sacar un pantallazo de lo que había explicado con el anterior programa para que no se pierda esa información. Pero entonces, en general, ese paralelo mostraba las tres cosas. Uno, cuando iba variando esa magnitud. La primera, en la directa se aumenta, se disminuye, disminuye. En la directa. En la inversa pasa lo contrario. Si una aumenta, la otra disminuye y viceversa. Dos, en la directa, la gráfica es una recta. En la inversa, la gráfica es una curva. Y en la tercera, la constante de proporcionalidad en la directa se obtiene dividiendo la variable dependiente por la independiente, es decir, y sobre x. Y siempre nos daba el mismo valor, que era 5, de acuerdo al ejemplo que hicimos. Y en la inversa se halla la constante de proporcionalidad, es multiplicando. Entonces, hay muchos problemas, por ejemplo, que salen que a ustedes les dan es una tabla de valores y ustedes tienen que definir si es directa o inversa. Entonces, para poderlo definir, pues simplemente tienen que mirar, oiga, yo multipliqué este y siempre me da el mismo resultado, es inversa. Pero si veo que multiplico y no me dan los mismos resultados, entonces después empiezo a mirar a ver si es inversa. Hay muchos casos que, y vuelvo y le repito, para que sea directamente proporcional se tiene que cumplir todos los valores. Bueno, listo muchachos, vamos a detener la grabación.